Hola amigos, bienvenidos a Ideas de Emprendedores. Hoy vamos a aprender a hacer un bolso decorado con pespuntes. Recuerda que puedes escribirnos a nuestras redes si tienes un emprendimiento, página o canal de YouTube que quieras publicitar. Si quieres ser miembro exclusivo del canal, dale al botón unirse y serás parte de un grupo de Facebook donde decidirán los videos de cada semana y tendrán asesorías directas con la diseñadora y patronista del canal. Para hacer el molde usaremos un papel doblado y haremos un rectángulo de 30 centímetros de largo por 15 de ancho. Ahora cortamos. De esa manera salió un cuadrado de 30 por 30. Vamos a marcar la mitad de un lado, que viene a ser 15. Vamos a hacer una figura, más o menos así. Entonces acá tenemos un lateral. Vamos a cortar 2 piezas de tela, 2 piezas de esponja y 2 piezas de forro con este molde. Aquí hemos cortado con el molde 2 telas de jean, 2 de forro y 2 de esponja. Y esta tela que es para el bolsillo interno, que es de 25 por 35. Entonces yo acá he marcado para hacer el bolsillo con cierre. Este es el cierre para este bolsillo y este es el cierre para el bolsito. Aquí corté, este se llama biocuero. Corté de 5 centímetros de ancho por 1,40 m de largo. Y lo marqué por el centro. Aquí le voy a echar pegamento para doblarlo para hacer la correa. Aquí le estoy echando pegamento. En un lateral le vamos a colocar un bolsillo. Y después de hacer el bolsillo interno, he unido los laterales del forro, dejando un espacio sin coser para darle vuelta. Vamos a empalmar la tela con la esponja, con una costura a todo el contorno.
Aquí tenemos los dos laterales empalmados. Ahora vamos a hacer unas costuras. Esta costura que ven acá es la pieza de los dos retazos porque este es reciclaje. Pero ahora vamos a pespuntar para decorar el bolso. Aquí tenemos los dos laterales con unos pespuntes verticales. Ahora le vamos a hacer unos pespuntes escalonados. Así vamos a ir bajando. Aquí terminé de hacer el pespunte escalonado. Ahora lo voy a unir los dos laterales para armar la bolsa. Aquí ya tengo unido los dos laterales. Ahora lo voy a pespuntar en la costura, a todo el contorno. Vamos a doblar esta correa justo en la marca que le hemos hecho al centro, pero con unos golpecitos como es este pegamento. Aquí tenemos la correa ya pegada. Ahora le vamos a pasar pespunte a los contornos. Aquí tenemos pespuntado ya la correa. Ahora de esto voy a cortar para colocar las hebillas. Esta de acá. Vamos a colocar así. Entonces voy a necesitar acá. Más o menos es de 10 centímetros. Vamos a doblar esto así, 1 centímetro este lado y así, para colocarlo a la altura de las costuras. Ahora al otro lado repetimos el mismo trabajo. Y así quedó los rectangulares. Ahora le vamos a colocar el cierre.
Ya colocamos el cierre, ahora le vamos a colocar el forro. Ahora lo voy a pespuntar a todo el contorno. Y así quedó el bolsito. Ahora lo vamos a cerrar el forro y a colocar la correa. Ahora le vamos a colocar la correa. Y así quedó la bolsa. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo video. Chao.